Estamos con el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Señores, bueno, hoy son las declaraciones de María Corina en Oslo, ¿no? Estamos con la información en el día a día. Antes de empezar el live, vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Unos aplausos porque hoy están activos. Bueno, mi gente, miren, ustedes saben que el día de ayer, antes de yo irme, yo les hablé algo acerca de los abogados, ¿no? Y yo les decía a ustedes que un abogado puede, pero no debe. Sí puede, pero no debe. ¿Por qué no debe? Porque no, porque poder es una cosa y el deber es otra. Entonces vean esto. Usted como abogado, usted estudió el derecho constitucional, introducción al derecho romano, estudió derecho constitucional y va a estudiar los derechos civiles, que básicamente son los que desarrollan pues todo lo que es la conducta social y todo este tipo de cosas. Entonces, como usted como abogado, usted va a estudiar los principios de libertad, va a estudiar las capitas diminutas, la mínima, la máxima, la media, la esclavitud, la aristocracia, la democracia, las monarquías. Todo esto es parte del peso de estudio de formación para formar a un abogado. Esto se ve en primer año de Derecho y ve Romano 1, Romano 2, que son unos mamotretos de libros espectaculares, pero es importante porque ahí está toda la historia del derecho. Recuerden ustedes que las bibliotecas de Alejandría fueron quemadas y el embellecimiento del derecho como tal en la Edad Media florece y entonces desde ahí viene el derecho. Ahora hay un cambio porque entonces cuando viene el Civil Law y después Common Law, y recuerden ustedes que se hace una división, entonces el derecho anglosajón y el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Pero en esencia el derecho es general, en general es lo mismo para todos, o sea, es un conjunto de estudio de respeto por el derecho, por la justicia, por la libertad. Y cuando usted ve a un abogado que se va para un partido comunista, entonces ese abogado tiene un problema. Le decía yo a ustedes en un video que le hice por ahí a la ciudadana Janine Jara, candidata a la presidencia de Brasil. Ella dice que no conoce a María Corina. Y me llamó la atención porque dije, bueno, esta señora tiene que ser comunista. Y realmente investigando, pertenece a un partido comunista. Pero lo que me llamó la atención es que ella es administradora o contadora pública. Yo sí, la verdad que yo no la conozco a ella porque no sabía de ella. Que el presidente Boris, porque él ha hecho énfasis en que Diosdado Cabello es el autor intelectual y material del homicidio de Ronald Ojeda ocurrido en Chile, y es competencia e investigación chilena, y de hecho todas las personas que capturaron en ese caso apuntan pues hacia Diosdado y Gran Cuarteaga. Esa es una investigación en desarrollo. Bueno, ya están listos, ya ellos capturaron a las personas que cometieron el delito, identificaron a los autores materiales y intelectuales. De hecho, ellos iban a hacer una acusación a nivel internacional en la CPI. Entonces, en relación a este caso, yo no conocía a esta ciudadana, pero el día de ayer vi una entrevista donde salía que ella decía que no conocía a María Corina. ¿Cómo no vas a conocer a María Corina, que ha hecho una lucha desde todo en su vida política? Y decía que no era para descalificar a María Corina. Entonces yo investigando a esta ciudadana, a Janine Jara, investigando a Janine Jara, se me cayó el iPad, mi gente. Investigando a Janine Jara, me pude dar cuenta que ella es abogada. Ella es abogada. Entonces, si usted es abogado, ¿cómo usted
se va a alinear con un partido del comunismo. Y el día de ayer le hicimos un pequeño repaso al comunismo como tal. ¿Por qué yo hago un repaso del comunismo y por qué yo lo llevo a ustedes al derecho constitucional? Para que usted vea, aprenda y vea que en la Constitución está siendo violentada por el comunismo, que es un sistema fallido, un sistema que ha hecho estrago a nivel mundial y ha dejado millones de muertos. Y le decía a ustedes que hay que hacer un minuto de silencio por todas esas personas que han muerto bajo ese sistema malvado. Vamos a darle la bienvenida a todas estas personas que se están uniendo ahorita. Gracias, mi gente. Entonces, yo le voy a ampliar el día de hoy. Vamos a revisar la obra magistral de John Rowland. ¿Por qué vamos a revisar a John Rowland? ¿Quién es John Rowland? ¿Por qué John Rowland juega un papel importante en estos tiempos? John Rowland es el filósofo es la panacea en la filosofía política a nivel mundial. Y tiene una obra que se llama Teoría de la Justicia. Tiene varias obras, pero esta es la que cobra fuerza y es una teoría bien robusta, y él hace una separación aquí entre lo que es la parte filosófica y el derecho como tal. ¿Qué es lo que yo explico aquí? El derecho constitucional, la Constitución, cómo se divide, el derecho, introducción al derecho también, si se quiere, cuál es la división de nuestra Constitución, cuáles son las fallas que tuvo la Constitución al momento de su promulgación, si la Constitución ha sido violentada en estos 25 años por sus creadores. Eso es lo que básicamente yo les enseño a ustedes, para que usted como ciudadano venezolano tenga una herramienta y usted conozca también su derecho y también pueda revisar la Constitución y saber pues qué hacer a la hora de que usted pueda tener un problema. Usted dice, bueno, yo voy a buscar en la Constitución, en esta parte, eso que me dijo el funcionario no es correcto, yo voy a actuar de acuerdo a la ley. Esto es parte pues de la enseñanza que yo le doy a usted aquí. Entonces, bueno, vamos a estudiar a John Rowland, pero vamos a darle un aplauso. Entonces, fíjense, mire, John Rowland, yo siempre cito a John Rowland en materia de derecho constitucional, cito a John Rowland como último filósofo de estos tiempos. Recuerden ustedes que yo estudio a Hannah Arendt. Yo soy de la corriente arendtiana porque ella habla acerca de la política. Ella es una teórica política y me encanta pues cómo ella desarrolla la parte política. Ella desarrolla en los orígenes del totalitarismo, desarrolla el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo propiamente dicho. Un capítulo especial para ese tema. Y entonces habla de las sociedades sin clase, habla de todo, de la ideología, el terror, como una nueva forma de gobierno. Y yo lo he desarrollado, los que vienen siguiéndome, he desarrollado ese tema aquí en estos lives que yo hago. También tiene la condición humana, y la condición humana habla de labor, trabajo, toda una parte espectacular pues de investigación de esta filósofo. Por eso es que yo me voy más y me inclino hacia su doctrina, hacia su corriente filosófica, porque está en la teoría política. Pero John Rowland viene a desarrollar, pues, como último filósofo de estos tiempos norteamericanos, viene a desarrollar el contrato social de Thomas Hobbes, que es el Leviatán. Ustedes conocen el Leviatán, que es donde hay una película que se llama La Purga, que viene pues básicamente, hay que hacer una comparación de esa película, de La Purga. Y también después viene el padre del liberalismo, que es John Locke. Entonces John Locke protege la propiedad privada, y Rousseau, Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, que habla de las desigualdades. Estos son pensadores de la edad moderna, inclusive de la Ilustración, y ellos pues toman el contrato social para desarrollarlo en materia de derecho. Tanto es así que John lo toma el derecho de propiedad como punta de lanza
Y la Constitución de los Estados Unidos, hasta ahora, la Constitución más perfecta del mundo, con todos los errores que haya tenido, es la más corta. Mira, aquí la tengo. Veanla ustedes. Esta Constitución siempre es como de bolsillo, ¿verdad? Pero yo la tengo siempre. ¿Por qué? Porque es una Constitución que hay que estudiarla con las demás constituciones que yo veo que puedo ponerla como ejemplo. Les decía a ustedes en clases anteriores que el Reino Unido sí tiene una constitución, no es formal, porque recuerden ustedes que están las constituciones formales y las que no son formales. Entonces, desde el punto de vista, se hizo una investigación en las grandes universidades de Londres, en París, y dijeron pues que sí, nosotros tenemos una constitución no formal. Y mucha gente dice, no, hay países que no tienen constituciones, este ejemplo como Reino Unido no tiene constitución. Y ellos pues en los 90 también lo dijeron, sí, tenemos una constitución de carácter no formal. Entonces, bueno, vamos a darle un repaso ahí a John Rowland para aquellas personas que vienen llegando. Un aplauso. Bueno, mi gente, mire, John Rowland tiene su magistral obra Teoría de la Justicia. Yo desarrollé, lo tengo en 7 pasos aquí, que son los pasos importantes o los puntos importantes que él desarrolla. Y también recuerden que él habla de las desigualdades, de las libertades. Libertad de pensamiento, libertad política, libertad de expresión, libertad individual, libertad de conciencia. Ya lo vamos a ver, pero es importante porque por eso es que yo me encanta pues esta obra de Rowland, y habla de las oportunidades, el derecho de oportunidades para todos. Lo vamos a desarrollar en este live, ya que hay una cantidad de personas considerables. Vamos a empezar entonces para llevarlo en contraste con el derecho constitucional. Recuerden ustedes que la constitución de nosotros está en la cúspide de la pirámide. ¿Dónde vamos a conseguir esa teoría de la cúspide de la pirámide? Usted que viene llegando ahorita, y si no ha visto mi live de la constitución, tenemos la teoría pura del derecho, que es este librito que ustedes ven aquí. Vean este librito, Teoría del Derecho, pura del derecho, de Hans Kelsen, un catedrático de la Universidad de Harvard, y fue parte de los tribunales de su país. Es una persona sumamente conocida, y en el capítulo 9 de la estructura jerárquica del orden jurídico van a conseguir la pirámide de Kelsen. Ojo con esto que le voy a decir, siempre se los aclaro para no caer en problema con ustedes. Si usted va a esta obra, o usted la compra, o usted la baja en digital, en PDF, en NPG, como ustedes quieran, y no consiguen una pirámide, no vayan a decir, bueno, pero usted dijo que había una pirámide aquí y yo no la veo. No, porque según los expertos y los estudiosos del constitucionalismo, se establece una pirámide y la Constitución queda en la cúspide. También con los tratados internacionales, recuerden ustedes que hemos trabajado los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, del 10 de diciembre, que ayer cumplieron 77 años, el Derecho Internacional Civil Político de 1966, el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de 1969, la Convención Internacional de Desaparición Forzada de 1994, es nueva prácticamente, y el Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma de 1998 habla de la jurisdicción de la CPI, que establece pues la jurisdicción penal, y va a trabajar los delitos de lesa humanidad. Siempre le digo, tenemos por aquí un eslogan que dice: la Constitución ordena, el poder obedece. Y la Constitución no es una ley más, es la ley de todas. También podemos decir que la Constitución es la que le da vida y sustancia a todo el ordenamiento jurídico, a todas las leyes, porque es la madre de todas las leyes, es la Carta Magna. Entonces, bueno, ahí tienen pues un pequeño boca para esto. Y también vamos a desarrollar, si quieren mañana vamos a desarrollar a Karl Lowenstein con su teoría de derecho constitucional. Espectacular esa obra, también pueden conseguirla ustedes que es estudiante de derecho,
usted que es abogado, usted que es, le interesa el derecho, el derecho, ¿cómo es? El derecho constitucional. Esta obra de Carl Lowenstein le va a ayudar a Ambrosio López en materia de derecho constitucional venezolano y a nivel de Latinoamérica, Europa, van a conseguir a Manuel García Pelayo, español también, un tomo bien extenso de derecho constitucional. Y vamos a hacerle pues aquí una publicidad al derecho, introducción al derecho del padre Olazo. Tiene introducción al derecho 1 y 2. Entonces, bueno, mire, vean. La teoría de la justicia de John Rowell inicia así. John Rowell, Justicia and Fine, donde las reglas básicas de la sociedad se eligen en condiciones de imparcialidad. Esto es lo que dice Rowell. Cómo podemos nosotros avanzar en una sociedad que sea justa. Y esto es lo que no sucede con nosotros en la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando usted viola el derecho, usted establece en la Constitución que en el artículo 115, en el título 3, usted habla del derecho de propiedad y después usted desconoce ese derecho, entonces te estás convirtiendo en un tirano, que fue lo que le pasó ¿a quién? A Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez llega a la presidencia a través del ejercicio del voto, solicita el 15 de diciembre una constitución para poder gobernar según él. El pueblo que lo eligió o su gente le dio la constitución y el 30 de diciembre de 1999, bajo la Gaceta 36850, se promulgó la primera constitución para la Quinta República, la cual salió mal del horno, estaba mal, porque presentaba errores gramaticales u ortográficos, y entonces se tuvo que devolver al Parlamento, que fue a la Asamblea Constituyente que creó esa constitución. Posteriormente, 3 meses después, se promulga bajo la Gaceta 5453 del 24 de marzo del 2000. Anoten esos números por ahí. 36.850 se promulgó la primera vez, que falló, la Constitución de 1999, y después se hace nuevamente, se hacen las correcciones y vuelve a ser publicada en la Gaceta 5453 del 24 de marzo del 2000. Escuchen bien, anótenlo, 5453 del 24 de marzo. Entonces ahí tienen pues la Constitución y es lo que establece Rowell. Entonces dice así. El segundo punto de Rowell habla de la posición original y del velo de la ignorancia. El primero habla de las condiciones de imparcialidad. Y entonces estos son dos puntos importantes, la posición original y el velo de la ignorancia. La posición original es una situación hipotética donde personas racionales deben escoger los principios de justicia para la sociedad. Escuchen ustedes, es una situación hipotética porque recuerden ustedes que esta es una obra, un tratado de pensar el Estado, un Estado justo. Esto es lo que establece John Rowell, y por eso es que usted va a bajar este libro y lo va a estudiar para que usted conozca pues qué es lo que realmente es la política, el derecho constitucional moderno. El velo de la ignorancia. Para garantizar la imparcialidad, las personas no saben o no deben, vean ustedes lo importante que es cuando es como un experimento que él trae del contrato social, que yo les dije, ¿el contrato social de quién? De Thomas Hobbes, de John Locke y de Rousseau. En español, Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Entonces quiere decir que la persona no conoce su posición social, su riqueza o pobreza, su raza, género o religión, porque están haciendo y no sabe nada de qué va a hacer, su inteligencia o habilidades, o si será sano o enfermo. No sabe, ¿verdad? Es decir, no conoce nada que pueda hacerlo favorecer a sí mismo. Si eligiera reglas que beneficien a cualquiera, incluso si terminaran siendo terminará siendo a lo más desfavorecido. ¿Por qué? Porque entonces resulta que usted no conoce ninguna de estas, con cuál cualidad usted va a nacer. Simplemente usted va a llegar a la sociedad y usted no va a crear leyes en contra de usted mismo. Es lo que establece, y por eso se llama el velo de la ignorancia. El punto número 3
en el punto número 3 tenemos los dos principios de justicia. Rowell concluye detrás del velo de la ignorancia, la gente elegirá dos principios fundamentales. Uno, libertades básicas. Esto es la obra de John Rowell para los que vayan llegando. Teoría de la justicia. Estamos en el punto número 3, perdón. Entonces dice lo siguiente. Cada persona debe tener un conjunto igual de libertades fundamentales. Yo siempre le he dicho a ustedes las libertades de Rowell. No sé si cuando ustedes me están siguiendo, yo les voy diciendo, les voy hablando acerca de esto y vea lo que dice: libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad política, libertad de asociación, libertad de pensamiento, integridad física y derecho de propiedad personal. Yo lo resumo en las cuatro libertades, porque la Constitución de 1999 en su título 3 también establece este tipo de derechos, pero el 58 habla de la libertad de pensamiento y libertad de expresión, pero el 62 de la Constitución establece aparte el de conciencia. Entonces estas dos libertades que él separa están en un solo artículo en la Constitución. Hay que estar pendiente con eso. Por eso es que yo le pongo a ustedes cuatro libertades: libertad individual de pensamiento, de conciencia y el derecho de propiedad, que él lo dice. Entonces aquí tiene libertad de expresión 1, libertad de conciencia 2, libertad política 3, libertad de asociación 4, libertad de pensamiento 5, libertad integridad física 6 y derecho de propiedad personal 7. Entonces yo se lo hago en 5 porque nosotros tenemos en la Constitución, en un artículo, los dos pensamientos, el de libertad de expresión y libertad de pensamiento, para que ustedes se manejen ahí. El principio de igualdad de oportunidades, que es el segundo. Este sería el primero, las libertades básicas, y el segundo sería el principio de diferencia e igualdad de oportunidades, que siempre le he dicho, todos debemos tener las mismas oportunidades. Si nosotros tenemos un sistema socioeconómico en exportación de petróleo y recibimos cantidades multimillonarias por ingresos para exportar nuestro producto, y si hacemos una inversión a nivel social multimillonaria, todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Entonces, seguimos entonces con este principio. Tiene dos partes: igualdad justa de oportunidades. Todos deben tener oportunidades reales para acceder a cargo, educación y ventaja, independientemente de su origen social. Todos debemos tener las mismas oportunidades. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, seguridad de la nación de Venezuela? En el título 7 de la Constitución, seguridad de la nación. Para usted ingresar a las Fuerzas Armadas en Venezuela, usted tiene que ser hijo de un político, usted tiene que ser hijo de un general, de un oficial de las Fuerzas Armadas, usted tiene que ser hijo de un comerciante, de alguien pudiente, porque si usted viene de los bajos barrios producto de las malas políticas del país, sociales, entonces usted no ingresa a las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabía eso? Busquen en las Fuerzas Armadas para que usted vea que van a conseguir los hijos de los oficiales, los hijos de los empresarios, inclusive de los políticos. Pero cuando usted va al ejército como tal, a los soldados, usted va a ver al hijo de Juan de Petra en el ejército como soldado. Los soldados son los que vienen del barrio, la recluta. Los hijos de los oficiales son los que van a la academia, a la EFOFA. Y entonces dice Rowell, aquí dice, todos deben tener oportunidades reales para acceder a cargos, educación y ventaja, independientemente de su origen social. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. Le leía yo a ustedes el día de ayer. Leímos por ser los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Universal de 1948. Leíamos ayer los artículos de esa declaración, y uno de los artículos que también toma parte de la Constitución del 99
en el artículo 21, en el título 3, que es la igualdad entre las personas. Todos somos iguales ante la ley. Lo dice esta declaración y lo ratifica la Constitución. Y recuerden ustedes que el artículo 23 de nuestra Constitución establece que todos los convenios, pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela son válidos de forma inmediata. Entonces, todos somos iguales ante la ley. Y entonces, ¿por qué hay una preferencia para unas personas, para una reserva para las personas que van a las Fuerzas Armadas y para las personas de bajos recursos en Venezuela, que no debería, escuchen ustedes, en Venezuela no debería haber clases sociales, debería haber una sola clase social, una sola clase rica? ¿Por qué? Porque somos ricos en petróleo, estamos nadando en petróleo. Tenemos materiales también como el coltán, el oro, el hierro, la plata, aquí en el estado Bolívar, y resulta que cada vez somos más pobres porque el dinero no llega o no se distribuye y no se invierte. ¿Ustedes recuerdan a René Tolina? René Tolina decía, hay que sembrar el petróleo, pero no es que usted va a agarrar un poquito de petróleo y lo va a sembrar, no. Usted tiene que, las inversiones del petróleo, el dinero que entra por concepto de exportación, reinvertirlo en la educación de nuestro pueblo. Y si tenemos personas educadas, es imposible que usted lo pueda engañar. Porque vean ustedes, hay gente repitiendo a estas alturas, repitiendo el socialismo, repitiendo comunismo. Y yo les expliqué a ustedes ayer, con el manifiesto comunista en la mano, que el comunismo es mentira, que ha causado daño, que el comunismo es una utopía. Y le he dicho yo a ustedes que el socialismo no hay hasta ahorita. En este live que estamos haciendo, no hay un país que haya llegado a los principios de Marx, a sus famosas teorías. Entonces nada de eso, todo eso es mentira. Y, perdón, si vamos a buscar las incidencias, van a conseguir personas fallecidas a montón. Entonces hay que hacer un minuto de silencio por esas personas que han muerto en ese sistema. Principio de diferencia: las desigualdades económicas y sociales solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. Vean ustedes todo lo que dice Robert. Las desigualdades económicas y sociales solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. Hoy tenemos una población débil. Débil porque así lo quieren. Tenemos a nuestra gente de la tercera edad en desigualdad de condición, en una desigualdad. Unas personas que trabajaron toda su vida, 25, 30 años por el país, todavía siguen trabajando. Venezolanos ejemplares que trabajan y resulta que no le pagan una pensión digna de $1 y les mienten con un bono de guerra, dicen que es el bono de guerra, y por ahí había el ministro del trabajo decía, el bono de guerra no entra en el salario, decía el carajo, explicando una vaina que no tiene sentido, no tiene asidero jurídico, ni tiene asidero económico, porque vean ustedes esto. Tú puedes decir que el bono entra o no entra, pero la pregunta es, ¿alcanza para la calidad de vida de una persona de la tercera edad? Mire, una persona de la tercera edad que ya trabajó por el país y siendo un país rico, no tiene por qué estar mendigando. No tiene nuestro viejito por qué estar sin dientes, desnutrido, mal vestido. Un viejito en Venezuela, una persona de la tercera edad, tiene que andar en su tremendo vehículo disfrutando de haber trabajado toda una vida a un país. ¿Por qué digo yo esto? Porque nos lo merecemos. Somos un país rico. Sáquese eso de la cabeza que usted, no, que una bolsa del CLA. No, esas son ayudas que pudieran llegar adicionales a su sueldo, a su bono, a sus aguinaldos, a su bonificación. Pudiera llegar una caja y usted tiene que aceptarla porque eso es suyo. Pero no tomar como punta de lanza. Estaba viendo un video que le entregaban a los policías una bolsa. Toma, una bolsa. ¿Tú te mereces una bolsa como policía? Eso puede ser adicional y no tiene que serlo público a nadie. Porque usted como policía, usted tiene que tener un excelente sueldo para que usted viva dignamente. Y lo establece la Constitución
en el mismo título 3, un sueldo digno que te permita vivir y tener calidad de vida. Un buen HCM como funcionario para tu familia, para tus familiares directos. Bueno, para tus familiares directos y por lo menos indirectos, con tu papá, tu mamá, un HCM. Entonces, cada quien tiene la oportunidad en Venezuela, debe tener las mismas oportunidades. Entonces, este libro usted tiene que bajarlo. Baje este libro en PDF, bájelo digital. Yo lo tengo en digital porque cuando yo me voy de viaje, yo pongo mi libro y siempre lo estoy leyendo en digital. Los que no, lo tengo en físico. Yo tengo los orígenes del totalitarismo, Eichmann, toda una colección de Hannah Arendt en físico. Y los tengo también en digital porque los reviso siempre, porque me gusta la parte de desarrollo político. Entonces yo bajé este libro, Teoría de la Justicia, y siempre le hago aquí me permite hacer las anotaciones y hago toda mi cuestión, y eso es lo que yo le explico a ustedes. El Partido Manifiesto Comunista, lea el libro del Partido Manifiesto Comunista, porque ese libro son teorías de Karl Marx. Y Karl Marx fue un científico. ¿Qué se equivocó Karl Marx? Sí se equivocó. Eso es verdad, pero usted tiene que saber dónde se equivocó y no estar repitiendo cosas que usted no debe. Entonces, como un abogado que estudió Derecho Constitucional, Introducción al Derecho, Derecho Romano, Derecho Civil, viene y dice que es comunista. Eso está mal, va contra los principios. Vuelvo y le repito, no es una ideología. Yo no le puedo decir a usted que no puede ser esa ideología, pero sí puede, pero no debe. Una cosa es poder y otra cosa es deber. Entonces, él puede ser entonces, si yo soy abogado, pero entonces no defiende los principios del derecho, que son el principio de la justicia, de la libertad, de la equidad, de la igualdad, sino que te vas con el comunismo, que viola en los 10 mandamientos de Marx, que son el socialismo, viola el derecho de propiedad, el derecho de herencia, viola el derecho a ser libre. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer una diferencia y ponerlo en la balanza. Entonces dice así, el cuarto punto, la estructura básica de la sociedad. Rowell sostiene que las instituciones deben organizar la distribución de derechos, la asignación de oportunidades, la distribución de las riquezas y renta, la protección del Estado de Derecho, todo bajo los dos principios mencionados, que son el 3, que son el principio de igualdad, y de diferencia de igualdad y de oportunidades. Ahora vean esto. Yo les he comentado a ustedes en varios lives, y también se los he dicho en los videos que yo hago de reflexiones y de estudio de derecho constitucional. Yo les he dicho que yo estoy de acuerdo con la privatización. ¿Por qué yo estoy de acuerdo con la privatización? Porque la privatización tiene que darse, pero ¿de qué forma? Vean ustedes, por ejemplo aquí Sidora, Alcasa, Benalún, cada vez que van a privatizar esas empresas, se la entregan a los indios, ahora la tienen los indios, los hindúes. Se lo entregan a los argentinos, se lo entregan a los extranjeros. Pero ¿por qué no se lo entregan a la familia Herrera? ¿Por qué no se lo entregan a la familia Pérez? ¿Cuál es el problema? Usted como venezolano, usted tiene derecho. Mire, las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que es la bolsa por excelencia, la bolsa más grande del mundo, y la más estable, son de las empresas, son de los mismos norteamericanos, y son empresas, y hay una parte para las empresas tecnológicas, las empresas industriales y otro tipo. Hay 3 tipos de rubro: Nasdaq, Composite 100, el SP500 y el Dow Jones. Son índices de la bolsa de valores, que es el New York Stock Exchange, que está en Wall Street, y mucha gente se va para Estados Unidos y se mete en un toro que está ahí, va y le acarician las bolas al toro. No, eso queda suerte. No, el toro lo que representa cuando él ataca hacia arriba, es la alzada. Y los osos, los bear, ellos, ¿cómo es? Atacan hacia abajo. Entonces cuando la bolsa va hacia abajo,
Esos son cuestiones que hay que saberlas. Y mucha gente se va para, yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales que van a Nueva York y van a Wall Street. Y Wall Street es el hogar de la New York Exchange, que es la bolsa de valores. Esa es la verdadera bolsa de valores de Estados Unidos. Y Wall Street es el hogar. Entonces muchos dicen, no, estoy en la bolsa de valores, en Wall Street. Mira, aquí estoy con el oso, con el bulls, con el toro. Y van y se meten en la parte de abajo del toro y acarician, vean videos y fotos. No, eso es que te da suerte. No, el toro en economía representa el ataque hacia arriba, la alzada, y el oso hacia abajo. Entonces, cuando la bolsa de valores de Estados Unidos inicia a las 9 de la mañana, el campanazo, y termina a las 4 de la tarde, usted hace sus inversiones. Pero si usted va a buscar, por ejemplo, usted busca Coca-Cola, McDonald's, ellos están en una parte, en una clasificación que son diferentes a las tecnológicas, como por ejemplo Google, como Facebook, están aparte. Apple cotizan en la otra bolsa de Nasdaq, pero realmente todos son empresas privadas norteamericanas. Entonces dice Adam Smith en La riqueza de las naciones que el Estado está para regular. También vamos a revisar a Adam Smith, vamos a revisar a Giambattista Say, vamos a revisar a David Ricardo, Joe Stuart Miller, Alfred Marshall, a Pigou, vamos a revisar a Alfredo Pareto, porque son personas que han hecho aportes sumamente importantes para el desarrollo económico. Entonces usted tiene que saber esta parte de lo que hablan de la economía, de la renta. Usted tiene que saber quién es el presidente de Venezuela, quién es el presidente de PDVSA, quién es el presidente de Banco Central. Si ese trimestre que dieron esa cifra están acordes. ¿Por qué? Porque cada 6 meses ellos están en la obligación, de acuerdo a la Constitución, en el sistema socioeconómico del título 6, de dar un informe. Y el Contralor, que debería estar, que yo siempre se lo he dicho, que está en el poder moral republicano, que en la Constitución del 61 estaba en el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, lo sacaron y lo cambiaron para que perdiera fuerza de control, lo pusieron en este poder. ¿Ustedes creen que esas personas no sabían eso? Ustedes me van a decir a mí que unos constitucionalistas, así como Hernán Escarrá, que dudo que sea constitucionalista, no iban a saber, no saben cuál es el poder del Parlamento. El Parlamento está para controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ¿quién controla al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo? Lo controla el Parlamento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, fíjense ustedes, el presidente de la República coloca a un vicepresidente y el vicepresidente tiene un antecedente y no es una persona de honorable, entonces puede el Parlamento en una sesión decirle que no. Él tiene que escoger otro vicepresidente. Si le dicen que no nuevamente, entonces va en la tercera oportunidad y si no le queda un año de mandato puede escoger a otro vicepresidente. Si lo escoge ese tercer vicepresidente y no le falta un año, el presidente de conformidad con el 214 puede hacer la disolución de la asamblea. Es la única vez que el presidente, el Poder Ejecutivo, puede controlar al Parlamento. Es la única oportunidad. ¿Por qué? Porque se vería como que el Parlamento estuviera saboteando al Poder Ejecutivo. Y todos estos magistrados que ustedes ven aquí, de las 7 salas, los escoge el Parlamento. El Parlamento es el que le da el visto bueno a todos esos magistrados. ¿Y quién conforma el Parlamento? Los diputados que usted escogió. Pero si yo le pregunto a usted ahorita, ¿cuál es el diputado por el cual usted votó? Usted no sabe. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuál es el diputado de su estado? Usted no sabe. ¿Saben por qué? Porque siempre cuando en materia política ellos no explican nada de esto. En los 5 años que hay para las elecciones, los 6 años ahora, ellos no explican nada de eso, sino que cuando van a votar,
vamos a votar por el partido Primero Justicia, Voluntad Popular. No vamos a hablar de los partidos corruptos de AD y COPEI. No vamos a echar a perder el día. Vamos a hablar de los partidos de Primero Justicia. Entonces, el candidato es fulano, entonces si votas por él, estás votando por el diputado, estás votando por el asistente del diputado, pero no sabes quién es. Entonces, cuando gana ese partido, gana la gobernación, votaste por un diputado del CLES que no conoces, y porque tú puedes decir, bueno, mira, ese diputado del CLES no me parece, a mí me representa mejor el diputado, voy a votar por el diputado, por el gobernador de Primera Justicia, pero voy a votar por el diputado del CLES de Voluntad Popular porque me parece que es una persona honesta y aquel no lo es. ¿Sí me entiende? Entonces usted tiene que saber quiénes son las autoridades de su país. Usted tiene que saber, no, eso se lo da a los políticos y por eso que estamos así, han pasado 25 años, no sabemos qué es lo que pasa en la política y usted no sabe que cada 6 meses el Contralor tiene que avalar el informe que sale de PDVSA. Y sepan ustedes que las autoridades de PDVSA lo han nombrado oficiales altos oficiales. ¿Por qué? Porque la Constitución establece las jerarquías de los altos oficiales que van a ser juzgados por la Fiscalía General y a través de jurisprudencia de la Sala Constitucional se designaron a las autoridades de PDVSA y de Banco Central y Banco de Venezuela como altos funcionarios. Entonces usted tiene que saber quiénes son esos funcionarios, usted tiene que saber porque la renta se tiene que distribuir a nivel nacional. Ahora con los 24 estados se tiene que distribuir ese dinero y tiene que llegar a la última persona. Una buena jubilación, un buen sueldo, las calles funcionando, la gente pagando sus impuestos, un país de trabajo, de progreso, pero nada de esto llega, entonces le mandan a usted una bolsita del clan y usted cree que eso es lo que usted se merece, y porque en Cuba es así, y entonces usted dice, ay no, el gobierno de Maduro es bueno, entonces Maduro multimillonario. Vean ustedes cómo estaban sacando el día de ayer un barco escondido. Interceptaron un buque porque si hay un bloqueo, entonces usted cómo usted saca esa mercancía. ¿Por qué usted saca esa mercancía? ¿Cómo usted la saca? Y esos han hecho todo esto desde que están bloqueados, siempre lo han hecho. Siempre están recibiendo dinero. El dinero del cártel de los soles, el dinero de aquí de las minas. De aquí de las minas se sacan cantidades multimillonarias de oro. Había un general que llamaba Nieves, hace como 10 años, más de 10 años, que recibía en aquel tiempo 1 kilo de oro, creo que era 1 kilo de oro mensual, algo así, 4 kilos de oro mensuales, y los mineros se molestaron y lo denunciaron, y a él lo sacaron. Un tal Nieves de aquí del Core 8, que después intervinieron en el Core 8, porque recuerden que la Guardia Nacional, sus divisiones de competencia, de trabajo, se dividían por los cores, y este era el Core 8. A ese general lo intervinieron por la denuncia que hicieron las personas de que trabajan en la minería, porque tenían que entregarle, era una exigencia del general, creo que eran 4 kilos de oro mensuales. ¿Ustedes saben cuánto es 1 kilo de oro? En dólares. ¿Y cuánto eso ayuda al desarrollo del Estado Bolívar? Pero tiene que administrarse para el Estado. Tiene que administrarse para... Si tú estás sacando ese oro de esas tierras, usted tiene que dejar algo en esas tierras. Vayan a ver lo que es el ecocidio que hay ahí en todo el Estado Bolívar en el sur. Destrucción masiva, descontrolada. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que permita hacer la extracción y tienen que ir dejando todo eso bien bonito para no dejar después todo un desastre. Y eso no se hace. Entonces yo le digo a ustedes que estoy de acuerdo con la privatización. ¿Por qué? Porque las empresas privadas tienen que ser controladas por el Estado. Entonces yo Estado controla las empresas privadas, no me importa si tú eres del apellido tal porque entonces Diosdado sale ahora diciendo, no, que los apellidos. ¿Y cuál es el problema de los apellidos? Nosotros somos venezolanos.
Usted agarra Sidor y se la entrega a un grupo de sidoristas con la mayor experiencia y que paguen la empresa subsidiada por el Estado y que ellos se encarguen de pagar las nóminas con la producción. No van a saber esos ingenieros que están en Sidor con 20, 25 años, 30 años, no van a saber llevar esa empresa. Por supuesto que sí, pero ¿por qué no se la entregan al Estado? Porque prefieren entregársela a los extranjeros. Los extranjeros le dan unas cantidades multimillonarias a los que hacen el negocio, quedan por fuera los trabajadores, entonces vienen, votan a los trabajadores, se quedan con los que van con una pequeña producción y empiezan a trabajar con los recursos, nuestros recursos, con nuestro hierro, con nuestra bauxita, y se hacen ellos millonarios, y resulta que los que hicieron el contrato de privatización son multimillonarios y los trabajadores de Sidor continúan en pésimas condiciones. Entonces, Sidor, usted tiene que entregársela para yo como Estado liberarme de esa responsabilidad. Yo se la entrego a los mismos venezolanos, a personas preparadas y con un acta constitutiva que las personas que quieran ingresar como socio a esa empresa lo puedan hacer. Como accionista lo puedan hacer y eso es válido. Entonces, usted puede comprar acciones de la misma empresa porque usted es venezolano y usted va a cuidar su empresa como venezolano. Ah, no, pero se la vamos a entregar a los indios. ¿Quién tiene Sidor ahorita? Los indios. Tienen a Sidor, tienen Ferrominera y tienen a Benalún. ¿Por qué no se las entrega a los mismos venezolanos? ¿Quién dijo que un venezolano no está capacitado para llevar sus trabajos? Y usted como venezolano, como dueño de Sidor, como dueño ahora de Sidor, usted me va a pagar mis impuestos a mí, le va a pagar las nóminas a los trabajadores y le va a pagar a todos sus lo que tenga que pagar en beneficio laboral para que la empresa continúe trabajando. Entonces, nosotros somos un país rico y merecemos lo mejor primero. Entonces, primero el venezolano, después el venezolano y después el venezolano. Ah, no, entonces las Fuerzas Armadas viene y tiene a un títere ahí, a un colombiano, una persona que tiene doble nacionalidad, que está multimillonario porque ahora dice que se quiere ir a otro país y que no le toquen sus millones. Y eso es tuyo. Estás robando el pueblo. Y así lo hizo Pérez Jiménez. Y así lo han hecho todos esos políticos. Son unos corruptos. Entonces, usted tiene que conocer la política. Y eso de que le digan a usted, no, la política es para los políticos. Y así como dijo Brito y como lo dijo Diosdado, es mentira. Usted como ciudadano venezolano, usted tiene que saber cómo es el poder público, nacional, vertical y horizontal. Usted tiene que conocerlo, usted tiene que revisar su constitución, usted tiene que revisar estas teorías, el derecho constitucional, para usted saber. ¿Por qué yo explico el derecho constitucional? Porque es el más completo y es el que usted puede entender y decir, bueno, si no está en la constitución, está mal. Dice el quinto principio, dice prioridad de los principios. El quinto punto, perdón, prioridad de los principios. Rowell aquí dice, primero, se debe garantizar las libertades básicas. ¿Cuáles son las libertades básicas? Vamos a revisarlas nuevamente para que usted sepa. Los que vienen llegando, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad política, libertad de asociación, libertad de pensamiento, integridad física y derecho de propiedad personal. Yo le digo a ustedes que yo, retomando ese punto, que yo se las explico en 4 libertades, porque nuestra Constitución, si quiere la vamos a revisar ahorita para que vean que en el artículo 58, la libertad de expresión y pensamiento, tiene un solo artículo, tiene los 2 pensamientos, y el de conciencia el de conciencia lo tiene aparte en el 62. Entonces, él establece esos principios, y por eso yo le digo a ustedes que son 4, pero aquí le nombré más o menos como 6. Y el derecho de propiedad aparte, que es el 115, concatenado con el 545 del Código Civil, de nuestro Código Civil vigente. Igualdad de oportunidades. Pero le repito, todos tenemos que tener las mismas oportunidades para ingresar a la universidad, para la educación, para los trabajos. Un joven recién graduado, usted tiene que, y es ingeniero, ¿cuál sería la meta? Llegar a PDVSA. No importa en los 24 estados de Venezuela donde usted estudie, usted quiere ser ingeniero químico para trabajar en PDVSA. Porque PDVSA es de Venezuela, igualdad de oportunidades de Venezuela, PDVSA es tuyo. Pero no te dicen eso. Usted va a ser ingeniero químico porque usted va a trabajar en Sidor, porque Sidor es una empresa privada, un holding multimillonario de los venezolanos, y vamos a trabajar con Sidor.
¿Quiénes son los representantes de Sidol? Mira, el pueblo como tal. ¿Por qué? Porque Sidol es de la empresa privada de los venezolanos, pero tiene acciones en la bolsa de Venezuela. ¿Por qué Venezuela no tiene bolsa así como Estados Unidos? ¿O por qué Venezuela no se alinea con la bolsa de Estados Unidos? Porque la dictadura no le conviene. Entonces Venezuela está alineado con la bolsa de Caracas, está alineada con la bolsa de España, que es un fracaso. Entonces vas a buscar tus aliados que no funcionan. Porque yo voy a garantizarle a mi gente que ellos van a cotizar en la bolsa de Venezuela con la bolsa que cotiza en Estados Unidos. Así como, ¿quién lo hace así? ¿Quieren ver un ejemplo? Búsquense la bolsa de Japón. La bolsa de Japón está protegida y ellos también cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Una bolsa asiática. Entonces, usted tiene que, empezar a despertar y buscarla y educarse. Sus hijos tienen que estar preparados, estudiar. Los jóvenes, mire, usted qué hace perdiendo el tiempo, vaya a estudiar, prepárese, estudie en inglés. Desde ya usted tiene que empezar a estudiar inglés. ¿Por qué? Porque el idioma más hablado a nivel mundial es el inglés. Y entonces, si usted estudia inglés y usted se va a Europa, todo el continente europeo, usted va a trabajar con el idioma. Usted va a trabajar desde casa, usted puede trabajar con un internet rápido. ¿Por qué el internet es lento en Venezuela? Porque también no les conviene que la tecnología. No crean ustedes que todo esto es casualidad. Todo esto es pensado para que usted no se desarrolle. A ellos les interesa tenerlos en la ignorancia. Les acabo de hablar del punto 2 del velo de la ignorancia. Le interesa tenerlo a usted bajo un velo de ignorancia para que usted no se entere o no haga absolutamente nada. Entonces, aquí está de acuerdo usted con la privatización de las empresas? Usted tiene que decir, sí, estoy de acuerdo que privaticen las empresas, pero que nos las entreguen a nosotros, a los venezolanos. No que privaticen las empresas y se las entreguen a los indios, que bajo cuerda se las entregaron a los indios, y Ferrominera, Sidol y Benalún y Alcázar están a merced de los indios, y en una oportunidad la Cuarta República se la vendió a los argentinos, votaron a un 70% de los trabajadores, y con esos trabajadores que estaban, Argentina cotizó en el holding del hierro en primer lugar con nuestros recursos. Eso pasó, búsquenlo, eso está en la historia. Entonces, usted como venezolano, usted tiene que estar de acuerdo en primer lugar con nuestros recursos. Eso pasó, búsquenlo, eso está en la historia. Entonces, usted como venezolano, usted tiene que estar de acuerdo. Gente, una falla, hablamos del internet y hubo una fallita en el internet ahí. Pasó algo con el internet, se cayó el live, pero dice que reanudar y le di reanudar y ya estamos otra vez aquí. Entonces, cuando hablamos de privatización, siempre hay que pensar en nosotros. Primero el venezolano, después el venezolano y después el venezolano. Lo demás viene después. Nosotros primero. Entonces hay que tener ese sentido nacionalista, porque ese es nuestro país y debemos cuidar nuestro país. Debemos ser cuidadosos con la gente que ingresa. Todo es. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hacen ver como que nosotros somos unos neófitos que no sabemos nada. No, vamos a privatizar Sidol. ¿Y por qué tú se la entregas a un indio? Y los superintendentes, los ingenieros, los economistas que están en Sidol, que estudiaron y que son egresados de excelentes universidades y tienen estudios avanzados, ¿tú no tomas en cuenta eso? Entonces tú como Estado te quitas ese problema encima de esa empresa, porque entonces todo hay que pedirle permiso al Estado. Entonces resulta que tú vas a regular a esa empresa con los impuestos. Yo te pago los impuestos, que es lo que a ti te interesa. Lo demás me corresponde a mí. Entonces, ahora, PDVSA, ¿por qué si no puede ser entregada a los venezolanos? La debe manejar el Estado directamente porque es cuidadosa, es un poco más. Pero sin embargo, no quiere decir que nosotros podamos tener como venezolanos acciones de PDVSA. Podemos tener acciones en PDVSA porque es nuestro país, es nuestra empresa y debemos cuidarla. Entonces, cada 6 meses que sale ese informe, usted como venezolano, usted tiene que recibir un bono y usted tiene que estar pendiente si esas cuentas, de verdad, ese balance es serio, es responsable y está presentando
PDVSA y el que presenta Banco Central. Porque todos los años, entonces ellos hacen memoria y cuenta y usted revisa los 26 años que van de dictadura y usted va a encontrar cada memoria y cuenta firmada y sellada, maquillada, porque es mentira. Está todo el maquillaje, pero no hay nada de dinero en la calle. No, usted va para las calles, usted ve a la gente por ahí deambulando, la gente sin trabajo, no hay gasolina, no hay gas, no hay alimento, no hay medicamento, y si los hay, no hay cómo comprarlo. Y usted gana $1 mensual. Entonces, todo eso es mentira. Dice principios de diferencia. Y también entonces nos vamos al punto 6. Recuerden que yo les dije que son 7 puntos que desarrollamos de teoría de la justicia de John Rowell. Dice justicia y sociedad democrática. No puede ser comunista, no puede ser socialista, nada de eso. La teoría de Rowell se enmarca en una visión democrática. Estado constitucional, instituciones imparciales, pluralismo moral, tolerancia, distribución justa. Vean que en los dos principios habla de la distribución justa. No lo estoy diciendo yo, lo dice el libro Teoría de la Justicia de John Rowell. Busca corregir las desigualdades estructurales de forma equilibrada y estable. Y el punto número 7, para terminar este estudio de teoría de la justicia, esta revisión, porque usted tiene que bajar el libro. Busque este libro, cómprelo, Teoría de la Justicia de John Rowell, y haga un análisis en familia, en la universidad, estudien este libro, que es importante para el desarrollo social, político de nuestro país. Rowell afirma que las decisiones políticas deben justificarse con argumentos que todos puedan aceptar. Vean ustedes, escuchen, presten atención. Rowell afirma que las decisiones políticas deben justificarse con argumentos que todos deben aceptar. No debe ser impuesto y usted debe estar de acuerdo, su consentimiento, para que pueda hacer eso, independientemente de sus creencias religiosas, filosóficas o personales. Imagínense ustedes. La teoría de Rowell propone un modelo racional, democrático e igualitario para pensar un Estado justo. Yo les decía a ustedes que aceptar una injusticia no es una virtud, es todo lo contrario. La injusticia no podemos aceptarla de ninguna parte de donde venga. Y dice, su combinación de libertad más igualdad es considerada hoy una de las bases éticas del constitucionalismo, escuchen ustedes, del constitucionalismo moderno y de muchos sistemas de derechos humanos. Entonces con esto terminamos el paseo de John Rowell. Mañana vamos a revisar a la teoría de derecho constitucional de Karl Lowenstein, de derecho constitucional. Les dije a ustedes que esta es la Constitución de los Estados Unidos. Este es el Papaupa, teoría pura del derecho de Hans Kelsen. También les he dicho que tiene teoría general del Estado, no se vayan a confundir. Y dice que Hans Kelsen, vean ustedes aquí la biografía de este fenómeno. Nació en Praga en 1881, fue profesor en Viena, colonia de Ginebra y Praga. Fue autor de la Constitución austriaca y juez de la Corte Suprema de Austria. Juez de la Corte Suprema de Austria y creador de la Constitución de su país. En 1940, Kelsen emigró a los Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Harvard y de Berkeley, en California. Es para que ustedes vean quién es el creador de la teoría pura del derecho. Y por aquí está lo que siempre les he explicado, que está en el título 9, la estructura del orden jerárquico. Miren que no parece ninguna pirámide, ¿ves? No vayan ustedes por ahí a decir que siempre hay alguien que pregunta, que está pendiente del like. Mira, pero yo compré el libro, yo lo bajé de internet y no me aparece nada. Mira, ¿ves? Aquí en el título 9, usted no va a conseguir esa pirámide que yo dibujé ahí, pero los expertos que han analizado este libro, los estudiosos del derecho, con lo que yo he tenido la oportunidad de estudiar, hablan de la pirámide de Kelsen. Y cuando usted se mete en Google o ahorita en la inteligencia artificial, dependiendo de lo que a usted le guste, de su preferencia, usted va a conseguir una pirámide desarrollada
de esta forma. Las leyes orgánicas, la constitución en la cúspide, vamos a constitución en la cúspide, y tiene también las leyes orgánicas, los reglamentos y los códigos. Entonces mañana vamos a desarrollar a Carlos Agustín en teoría de derecho constitucional. Pero vamos a aclarar entonces aquí lo que es la parte del... Vamos a buscar la constitución. Aquí vamos a buscar mi constitución que tengo aquí en mi biblioteca. Vean, esta es mi biblioteca, ¿cómo es? Digital. Mira, aquí está, ¿ves? Este es el partido, el manifiesto comunista que leímos ayer. Este es un libro que estaba revisando aparte, y aquí está la constitución, ¿ves? Vamos a entrar en la constitución. Estamos en la constitución ¿qué dice el artículo? Libertad de expresión. Artículo 57, título 3 de los derechos humanos, deberes y garantías. Título 3 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a expresarse libremente sus pensamientos, sus ideas o opiniones en viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que se establezca censura. Este es el derecho de expresión, ¿verdad? Él dijo derecho de asociación. Artículo 52. Toda persona tiene derecho a asociarse con fines ilícitos de conformidad con la ley. Artículo 52 de la Constitución. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Toda persona tiene, el 53, toda persona tiene derecho de reunirse pública o privadamente sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas, y las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley. Yo les hablo a ustedes del 62, ¿verdad? Artículo 62, dice 61 es el honor. No, este es el 61, libertad de... Vamos a buscar. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor y vida privada íntima. Es el 61, mi gente. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeción de la conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir otro de su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que, como yo les comentaba a ustedes, él establece 4 libertades: libertad de pensamiento, libertad de expresión, individual, de conciencia, y estas 4 están en un artículo, hay 2, pero él las hace separadas, y por eso es que son más o menos, cuando yo le leí a ustedes lo que estábamos estudiando, leí que eran 6. Entonces por eso es que nosotros se reduce a 4 cuando él hace 6 en la teoría de la justicia. Compren ese libro, búsquenlo, bájenlo en PDF, márquenlo, léanlo, estudienlo, analícenlo en familia, con los amigos, en debates, porque es un libro que está en actividad. Es un libro del último filósofo de estos tiempos, John Rowell, y es importante porque habla de un Estado justo, habla del derecho de oportunidades, el velo de la ignorancia, y por qué nosotros debemos hacer política. Ya va, que me está pidiendo una actualización aquí ahora el sistema. Ya, falló aquí esta. Vamos a ver esta aquí. Ok. Ahí está. Es por la cantidad de tiempo que tenemos en el live. Entonces ya hicimos pues el estudio de teoría de la justicia de John Rowell. Gracias a todas esas personas que se unieron a este live. Se cayó la transmisión, pero seguimos avanzando. El día de ayer fue un día de conmoción por el premio Nobel de María Corina. Todos vieron, pues, son testigos de lo que pasó con María Corina. Llegó a Oslo y ya hoy iba a dar sus declaraciones, pendiente con lo que está pasando en la política. Otra cosa importante, que yo le hice un video por ahí de una ciudadana de Chile. Ella dice que no conoce a María Corina. No, es imposible que usted como político no conozca a María Corina, pero era una forma de descalificar a María Corina. Y yo tuve pues yo en vista de que es una candidata a la presidencia de Chile,
yo busqué información de esta ciudadana y resulta que esta ciudadana es comunista. Pero el problema no es que sea comunista, el problema es que es abogada. Entonces, cuando tú eres abogado, yo les comentaba a ustedes al principio del live que con una persona, que un abogado no puede ser, no debería ser comunista porque viola el principio de la ética y la moral del abogado. Y nosotros tenemos un código de ética como abogado. Y déjeme decirle que también aquí en los tribunales de Puerto Ordaz hay una persona que tiene una trayectoria como de unos 35, 40 años en el derecho, es muy conocida, con el cual tuve la oportunidad de trabajar, y después yo siempre veía que no hacía ningún comentario de política y me parecía un poco raro porque tú como abogado siempre conversamos los temas de política en materia constitucional, independientemente que mira de lo que tú digas, si se violenta la Constitución, una nueva ley, lo que sale, un debate, conversando, nunca habló de política, y después me enteré que esa persona era chavista. Entonces, me imagino que le da pena como abogado decir que es chavista, porque si tú tienes una amplia trayectoria en el derecho, ¿cómo tú vas a decir que tú eres chavista? ¿Cómo tú vas a decir que eres chavista, que eres abogado, que eres chavista? Porque va en contra del principio de nosotros los abogados del derecho como tal. Ahora, si usted es ingeniero, si usted es de otra especialidad, usted es médico, odontólogo, inclusive a este educador, usted puede decir, no, yo soy chavista, porque usted no es abogado, usted no conoce la ley, usted conoce su profesión como tal y se desvía de lo que es el derecho. Ahora, una persona con un abogado que estudia 5 años la Constitución, que estudia Derecho Constitucional, que estudia Derecho Romano, Introducción al Derecho, estudia Derecho Civil, entonces no puede decir, no, yo soy chavista, yo soy comunista. No, porque si usted lee el partido del Manifiesto Comunista de Karl Marx, que lo revisamos ayer, yo le leí los 10 mandamientos, todos van en contra de los principios del derecho. Y si no, vamos entonces a Camboya, que es lo último del derecho, vamos a la China de Mao, vamos a la Unión Soviética de Stalin, de Lenin, para que ustedes vean todos los estragos. Pueden leer también La Granja, 1884, de John Oswald. Todos estos libros hablan de los desastres de los centros de campo de concentración del Gulag de la Unión Soviética. Y esa gente, cómo mataron personas con ese sistema. Un sistema totalmente malvado, y así ha pasado en Cuba. En Cuba lo más cercano es el sistema cubano, 60 años de comunismo, y hay personas en Cuba que murieron sin salir de Cuba y sin saber que existía una calculadora. Y esto se lo digo con conocimiento de causa porque he compartido con cubanos y lo hemos tratado. Entonces, bueno, mi gente, esto es lo que hay con relación a John Rawls, Teoría de la Justicia, excelente obra magistral de este último filósofo de estos tiempos. Hace comparaciones del contrato social de Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, que son pues los que tienen pues el contrato social como tal. También usted puede leer la razón pura de Immanuel Kant para que vean unas contradicciones que el mismo Rawls le hace a Kant, y es importante que ustedes lo estudien. Y se van a nutrir pues de una excelente obra y va a tener el conocimiento para ir entrando en la política. Tenemos que meternos en la política para poder conocerlo. Recuerden ustedes que decía Hannah Arendt que la política no está reservada a ninguna persona. Lo dice en su obra La condición humana, y también le hace mucho énfasis en la obra del totalitarismo, Orígenes del totalitarismo. En su última parte, en los orígenes del totalitarismo propiamente dicho, que tiene 5 títulos, y entonces donde ella habla de ideología y terror, ella dice que la política no está reservada a ninguna persona. Todos podemos hacer política. Cuando usted se reúne en la organización, en el barrio, para hacer mejoras a la comunidad, usted está haciendo política. Entonces, si hay elecciones, que hay cada 6 años, es cuando usted lo llaman para que, mira, que hay que ir a votar. Entonces, la gente, ¿por quién vamos a votar? No, entonces usted tiene que saber quién va a ser el diputado, porque el diputado que usted ve aquí, ese diputado va a levantar la mano para aprobar leyes
ese diputado va a levantar la mano para crear un voto de censura, ese diputado va a levantar la mano para hacer un voto de censura a un ministro corrupto, para nombrar a los candidatos, nombrarlos a los que se postulen como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Ellos van a su aprobación. Entonces juega un papel importante el Parlamento. El legislador es importante porque es el que controla el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces aquí tiene la doctrina de Montesquieu, que es que habla acerca del espíritu de las leyes. Si quieren también conocer la separación de poderes, van a conseguir en la doctrina de Montesquieu, van a conseguir el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y le adelanto que Rowland, en esa separación de poderes, habla de la administración de organización y administración, y nombra administración no como un poder, sino de la parte de organización de los tres poderes. Es importante que ustedes lo estudien, que lo conozcan, estudien a Karl Lowenstein en Teoría de la Constitución. En la separación de poderes hace como referencia a la administración, no como un poder más, sino como de la parte organizativa. Y en España, para que ustedes sepan, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en una oportunidad en España, la Sala Constitucional, porque recuerden ustedes que la Sala Constitucional crea jurisprudencia, y la jurisprudencia es una fuente del derecho. Entonces, la Sala Constitucional de España quería colocar a la Sala Constitucional como un cuarto poder, y no hizo falta porque innecesariamente estaba violentando la doctrina de Montesquieu, que es el espíritu de las leyes. Usted puede también bajar el espíritu de las leyes, tenerlo en PDF. En estos tiempos, usted puede tener su biblioteca digital, bajarla y la va organizando en su teléfono. Ahí hay aplicaciones para eso, y también los iPhone traen su misma aplicación para tener su biblioteca digital. Y usted va a tener su teléfono. Entonces, si usted cambió de teléfono, usted abre su iCloud en el teléfono que compró y tiene toda su biblioteca. Y usted puede hacer demarcaciones, puede hacer copias, puede revisar, analizar los párrafos que usted crea que le parezcan importantes, los puede resaltar y puede hacerle nota para su preparación. Entonces, este libro ya está en digital. En las redes sociales está, en Google también está, John Rowland, Teoría de la Justicia, y usted lo puede bajar. Entonces ahí tienen pues este libro, y ya saben pues el principio constitucional, dura lex sed ley, la dureza de la ley. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, si la ley establece que usted como abogado debe respetar el principio constitucional, el principio de derecho, de justicia, ¿cómo usted le va a decir a la gente que usted es comunista? Volviendo al tema del comunismo. No, yo soy comunista. Yo soy abogado, pero yo soy chavista. Y entonces, no, yo soy abogado constitucionalista del chavismo. Eso no existe. Usted es abogado constitucionalista porque usted obedece a la Constitución, estudia la Constitución, sabe la Constitución. Eso no existe. Usted es abogado constitucionalista porque usted obedece a la Constitución, estudia la Constitución, sabe la Constitución. Entonces, gracias a todos. Vamos a dar un aplauso a toda esa gente que... Recuerden que voy a revisar los comentarios. Estuvieron muy buenos los de ayer. Vamos a revisar los comentarios de hoy.